Un avión de carga espera en la pista del aeropuerto de Mérida. Son las 7:30 de la mañana del 15 de abril de 1957. Adentro huele a combustible y a pescado, porque la bodega va cargada de mercancía mal estivada que nadie revisó con cuidado. En la cabina van tres hombres. Uno de ellos no debería estar volando ese día. Hace apenas unas semanas fue operado, está de incapacidad médica y aún así aceptó subir porque el otro piloto se lo pidió como un favor personal. El otro hombre, el que va en el asiento de copiloto, tiene 39 años, una licencia de piloto recién renovada y casi 3.000 horas de vuelo acumuladas. 5 días antes, un tribunal en la Ciudad de México firmó un documento que lo declara ante la ley un hombre casado con una sola mujer y esa mujer no es la que lo espera en casa esa noche. Tiene una orden de comparecencia pendiente, tiene un abogado amenazando con acusarlo de bigamia, tiene sobre todo una prisa que no debería tener nadie que sube a un avión. El motor izquierdo pierde potencia segundos después del despegue. El aparato no alcanza ni 200 metros de altura antes de desplomarse en pleno centro de la ciudad. Cuando los vecinos llegan a apagar el fuego, ya no queda nada que reconocer del cuerpo del hombre que México entero conocía por su voz. Ese hombre se llamaba Pedro Infante. Hoy vas a descubrir 4 cosas sobre él que la mayoría de sus admiradores nunca conectó entre sí. Primero, vas a conocer la sentencia exacta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación firmó el 5 de abril de 1957, 10 días antes del accidente, y por qué esa sentencia lo convertía de la noche a la mañana en un hombre perseguible por la ley. Segundo, vas a entender por qué la mujer con la que Pedro Infante se casó legalmente en 1939 terminó siendo, contra toda lógica sentimental, la única viuda oficial de un hombre que llevaba años viviendo con otra familia. Tercero, vas a saber qué hizo su representante de confianza, un hombre llamado Antonio Matuc, para que ninguna de las propiedades del actor quedara jamás a nombre de la mujer con la que vivía al momento de morir y lo que eso le costó a ella durante el resto de su vida. Y cuarto, la revelación más incómoda de todas, la guerra por la herencia que se extendió durante décadas después de su muerte, con decenas de personas presentándose ante notarios y tribunales asegurando ser hijos suyos, y una tragedia dentro de su propia familia que nadie relacionó públicamente con esa historia hasta muchos años después. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada una de estas 4 cosas. Vamos a empezar por el principio, porque para entender cómo un hombre tan amado terminó huyendo de un tribunal en un avión que no debía volar, primero hay que entender de dónde salió. Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, en una casa de la calle Constitución, a las 2:30 de la madrugada. Fue el cuarto de 15 hermanos, de los cuales solamente 9 llegaron a la edad adulta. Su padre, Delfino Infante García, era maestro de música y tocaba en distintas orquestas y bandas del estado. Su madre, Refugio Cruz Aranda, se dedicaba por completo al cuidado de una casa que nunca dejó de estar llena. Cuando Pedro tenía apenas unos años, la familia se trasladó a Guamúchil, un pueblo más pequeño, más pobre, donde las necesidades económicas eran tan apremiantes que el niño solamente pudo cursar hasta el cuarto año de primaria. Después de eso, la escuela dejó de ser una opción. Empezó a trabajar de mandadero en una tienda de abarrotes llamada Casa Melchor, cargando bultos y haciendo entregas por las calles de tierra del pueblo, hasta que, por su seriedad y su constancia, los dueños lo nombraron jefe de mandaderos, un título grande para un empleo pequeño que igual lo hacía sentir orgulloso. Más tarde aprendió el oficio de la carpintería en el taller de un señor llamado Jerónimo Bustillos, y ahí pasó varios años lijando madera, cortando tablas, aprendiendo con las manos un oficio que él mismo describía como el oficio de Cristo. Fue precisamente en ese taller, en un rato libre, entre entrega y entrega, donde construyó su primera guitarra con sus propias manos porque no tenía dinero para comprar una y no estaba dispuesto a esperar a tenerlo. Esa guitarra hecha a mano es probablemente el objeto más importante en la historia de Pedro Infante, más que cualquier trofeo, más que cualquier contrato millonario que firmaría después. Con ella empezó a cantar en las noches, primero para sus hermanos, después en pequeñas reuniones del pueblo y finalmente en los bares y cabarets de Guamúchil, donde formó su primer grupo musical junto a otros jóvenes de la zona. En 1932, con apenas 14 años, fue invitado a integrarse a la Orquesta Estrella de Culiacán y ahí empezó a cantar de manera más formal para la radiodifusora local.
El niño que cargaba bultos de abarrotes por las calles de Guamúchil ya no quería seguir siendo ese niño. No existe una fecha exacta, documentada, del momento preciso en que Pedro Infante decidió que su vida no iba a terminar en un taller de carpintería, pero sí existe un patrón claro en todo lo que hizo después. Cada vez que tuvo la oportunidad de cambiar de rumbo, la tomó sin dudar, incluso cuando eso significaba dejar atrás a la gente que más lo quería. Esa persona fue Guadalupe López, su primera novia formal, con quien tuvo a su primera hija, Guadalupe Infante López, cuando Pedro tenía apenas 18 años. Fue padre antes de ser famoso, en una casa modesta, sin ningún indicio todavía de que ese joven carpintero terminaría siendo, décadas después, la figura más llorada del cine mexicano. Poco tiempo más tarde, conoció a María Luisa León Rosas, una joven que creyó en su talento con una fuerza que el propio Pedro no siempre tenía para sí mismo. Fue ella quien lo empujó a dar el salto más grande de su vida, dejar Sinaloa y probar suerte en la Ciudad de México. Se casaron en 1939 y ese mismo año se mudaron juntos a la capital. Nadie en ese momento podía imaginar que ese matrimonio, nacido del amor y del sacrificio compartido, terminaría siendo 18 años después el único vínculo legal que la ley mexicana reconocería en Pedro Infante el día de su muerte. En la Ciudad de México, Pedro Infante obtuvo un contrato con la radiodifusora XEW, la estación más importante del país en aquel momento, y ahí empezó a destacar primero como cantante antes que como actor. Su voz, cálida y masculina sin dejar de ser tierna, conectaba con un público que estaba hambriento de figuras con las que identificarse, hombres del pueblo que hablaban y cantaban como ellos hablaban y sentían. El director Ismael Rodríguez lo descubrió para el cine en 1944 en la película Escándalo de Estrellas, y a partir de ahí la carrera de Pedro Infante despegó de una manera que ni él mismo pudo controlar del todo. En los siguientes 14 años apareció en más de 60 películas, encarnando personajes que iban desde el obrero sencillo hasta el charro enamorado, desde el mecánico bonachón hasta el indígena de Tizoc, papel que le ganó el Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín y un Globo de Oro a la mejor película extranjera. Grabó más de 300 canciones, se convirtió, sin proponérselo del todo, en el estereotipo del hombre mexicano ideal, trabajador, generoso, apasionado, capaz de llorar en pantalla sin dejar de ser considerado masculino. El pueblo lo llamó el ídolo de Guamuchi y después simplemente el ídolo de México. Pero mientras la fama crecía, algo más también crecía en silencio, y ese algo tenía nombre. A mediados de la década de los 40, Pedro Infante conoció a una bailarina y actriz llamada Lupita Torrentera. Ella tenía apenas 14 años cuando comenzó a relacionarse con él, y él ya era, sin que ella lo supiera al principio, un hombre casado con María Luisa León. La relación se extendió durante 7 años y de ella nacieron 3 hijos: Graciela Margarita, quien murió siendo niña; Pedro Infante Torrentera, conocido después como Pedro Infante Jr., que seguiría los pasos artísticos de su padre; y Guadalupe Infante Torrentera, la más pequeña, nacida en octubre de 1951. Guarda ese nombre, el de Pedro Infante Jr., porque va a volver a aparecer en esta historia, y cuando vuelva a aparecer no va a ser con buenas noticias. Al mismo tiempo que su relación con Lupita Torrentera todavía existía, Pedro Infante inició un vínculo con otra mujer, una joven actriz llamada Irma Dorantes, a quien conoció durante el rodaje de la película Los Tres Huastecos en 1952. Ella tenía 15 años cuando comenzó esa relación con un hombre que le doblaba la edad y que, otra vez, no le dijo la verdad completa sobre su situación matrimonial hasta que fue prácticamente imposible ocultarla. Recuerda la segunda cosa que te dije que ibas a descubrir hoy: ¿por qué María Luisa León, la primera esposa, terminó siendo la única viuda legal de un hombre que para entonces ya llevaba años construyendo otras 2 familias enteras? Empezamos a llegar a eso ahora. En 1951, según los registros que después se discutirían en tribunales durante años, se tramitó en el municipio de Tetécala, Morelos, un divorcio entre Pedro Infante y María Luisa León. El juez local falló a favor de Pedro y disolvió el matrimonio. Pero años más tarde, cuando el caso volvió a abrirse, María Luisa presentó una queja formal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asegurando que ese divorcio se había obtenido con una firma falsificada sin su consentimiento real. Ese es un detalle que casi nunca se cuenta en las biografías rápidas de Pedro Infante,
pero que está documentado en los propios anexos de la Suprema Corte, un divorcio que, según la parte afectada, nunca debió existir legalmente. Confiado en que ese divorcio era válido, Pedro Infante se casó con Irma Dorantes el 10 de marzo de 1953 en una ceremonia en Mérida, Yucatán, la misma ciudad donde 4 años más tarde encontraría la muerte. De esa unión nació su hija más pequeña, Irma Infante Aguirre. Durante los siguientes 4 años, mientras Pedro Infante seguía filmando películas, cantando en giras y siendo recibido como una especie de santo popular en cada ciudad que visitaba, en los tribunales de la Ciudad de México se libraba una batalla legal mucho menos glamorosa. María Luisa León impugnó la validez de su propio divorcio y por lo tanto la validez del matrimonio posterior entre Pedro Infante e Irma Dorantes. Irma, por su parte, presentó un amparo directo contra esa resolución ante la propia Suprema Corte de Justicia, buscando defender la legalidad de su matrimonio y proteger la posición de su hija. El proceso se extendió durante meses, acumulando expedientes, audiencias y apelaciones, mientras Pedro Infante seguía viviendo su vida pública como si nada de eso pudiera alcanzarlo nunca. Pero sí lo alcanzó. El 5 de abril de 1957, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió su fallo definitivo, y ese fallo estuvo a favor de María Luisa León. La Corte la declaró oficial y legalmente la única y legítima esposa de Pedro Infante Cruz. En consecuencia, el matrimonio con Irma Dorantes quedó invalidado de raíz. Esto significa lo siguiente, y quiero que lo tengas muy claro porque es el corazón de toda esta historia. A partir de esa fecha, Pedro Infante estaba, ante la ley mexicana, casado únicamente con María Luisa León, y su convivencia continuada con Irma Dorantes, con quien seguía viviendo como marido y mujer, lo exponía directamente a una denuncia penal por bigamia, un delito que en ese momento se tomaba muy en serio. Irma Dorantes se enteró de la resolución casi de inmediato y se comunicó con él, pidiéndole que regresara cuanto antes a la Ciudad de México para resolver el asunto. 10 días. Eso fue todo lo que hubo entre esa sentencia y la muerte de Pedro Infante. Lo que estás a punto de escuchar ahora no forma parte de las biografías románticas que normalmente se cuentan sobre él. Según relatos posteriores de la propia Irma Dorantes plasmados en su libro de memorias, María Luisa León habría enviado a su representante legal a negociar con la pareja, o abandonaban la residencia conocida como Ciudad Infante, la casa donde Pedro e Irma vivían, o ella haría valer la denuncia por bigamia y por adulterio. La mejor prueba que tenía María Luisa para sostener esa acusación era precisamente la hija que Pedro había tenido con Irma y el acta de matrimonio entre ambos, documento que ella conservaba bajo su resguardo. Pedro e Irma se dieron cuenta de que en la práctica estaban siendo presionados con una amenaza real de cárcel si no cedían, y fue exactamente en medio de esa presión, apenas días después del fallo de la Corte, cuando Pedro Infante se encontraba en Mérida por compromisos de trabajo y necesitaba, con urgencia, regresar a la Ciudad de México. Era Semana Santa. No había lugar en los vuelos comerciales regulares. Cualquier persona común habría esperado unos días más. Pero Pedro Infante no era una persona común, y además tenía dos ventajas que terminarían siendo, en última instancia, la causa de su muerte. Tenía licencia de piloto aviador, con casi 3.000 horas de vuelo acumuladas, y era socio de una compañía llamada Transportes Aéreos Mexicanos, TAMSA, que operaba aviones de carga. Decidió no esperar, le pidió al capitán Víctor Manuel Vidal Lorca, quien en ese momento estaba de incapacidad médica recuperándose de una cirugía reciente, y a quien no le correspondía volar esa mañana, que lo acompañara de todas formas como piloto al mando de un avión Consolidated 80 y 7 Liberator Express, matrícula ex-Acun, un enorme cuatrimotor que en realidad era un bombardero militar reconvertido para carga civil, conocido entre los pilotos de la época como una aeronave difícil, temperamental y peligrosa. El avión iba cargado, entre otras cosas, con un cargamento de pescado que, según se determinaría después, no fue estibado con el cuidado que ese tipo de aeronave exigía. A las 7:00 de la mañana del 15 de abril de 1957, Pedro Infante subió al asiento de copiloto de ese avión, identificándose en la bitácora bajo el alias de Capitán Cruz, su segundo apellido. Junto a él iban el capitán Vidal y el mecánico de vuelo Marciano Bautista Escárraga. Despegaron de la pista número 10 del aeropuerto de Mérida. Apenas alcanzaron unos 200 metros de altura cuando la aeronave
tras ejecutar 2 virajes hacia el rumbo de la Ciudad de México sin ajustarse a las distancias y procedimientos requeridos y a una velocidad y altitud por debajo de lo indicado, perdió sustentación de forma repentina y se desplomó en pleno centro de la ciudad, en el cruce de las calles 54 y 87 de Mérida, prácticamente frente a testigos y trabajadores del propio aeropuerto que corrieron a auxiliar sin poder hacer nada. El avión cayó boca abajo. Los tanques de combustible explotaron de inmediato. Los 3 tripulantes murieron calcinados en el acto. La investigación oficial de la Dirección de Aeronáutica Civil concluyó, meses después, que la causa probable del accidente fue un error de maniobra del piloto al frente, agravado por un probable corrimiento de la carga debido a una estiva incorrecta del pescado que transportaban. Esa es la versión oficial, documentada, sostenida por el peritaje técnico de la época. Y aquí es donde tengo que ser honesto contigo sobre algo que muchos videos de este tema no dicen con claridad. Durante décadas, entre admiradores y algunos biógrafos, ha circulado la idea de que la cercanía entre la sentencia de la Corte del 5 de abril y el accidente del 15 de abril es demasiado exacta para ser solo coincidencia y que existiría alguna forma de manipulación detrás de ese vuelo. Esa teoría existe, se sigue repitiendo en foros y programas de espectáculos hasta el día de hoy, pero es exactamente eso, una teoría. Nunca se ha presentado ninguna prueba pericial, ningún documento oficial, ningún testimonio verificado que sustente sabotaje o intervención deliberada. Lo único que existe, comprobado y documentado, es la coincidencia brutal de fechas, la urgencia legal real que atravesaba, la decisión de volar en un avión que no debía pilotear ese día, con un capitán que tampoco debía volar, cargado de forma deficiente. A veces la tragedia no necesita conspiración. A veces basta con un hombre acostumbrado a esquivar las consecuencias de sus propias decisiones, apurado por esquivar una más. Esto es lo tercero que te prometí mostrarte. ¿Qué pasó con el patrimonio de Pedro Infante y por qué la mujer con la que vivía al momento de morir se quedó, en la práctica, sin nada? Antonio Matuc fue durante años el representante de confianza y hombre de negocios de Pedro Infante, encargado de administrar buena parte de sus decisiones financieras. Según relatos posteriores de la propia Irma Dorantes, Matuc insistió reiteradamente en que ninguna propiedad del actor quedara registrada a nombre de ella, bajo el argumento de proteger el patrimonio del ídolo. Pedro, según esos mismos relatos, confió plenamente en su representante y no cuestionó esa decisión. El resultado, después de la muerte de Pedro Infante, fue que Irma Dorantes quedó completamente fuera de cualquier beneficio económico de la herencia, a pesar de haber sido, legalmente hablando, su última esposa reconocida por un tiempo, y la mujer con la que convivía cuando él murió. Su matrimonio, recuerda, había sido anulado apenas 10 días antes por la Suprema Corte. María Luisa León, la esposa a la que nunca dejó de estar legalmente unido, se convirtió, sin proponérselo del todo, en la viuda oficial ante la ley. Y aquí llega la cuarta revelación, la más incómoda de todas. Tras la muerte de Pedro Infante, decenas de personas se presentaron públicamente asegurando ser hijos suyos, buscando participar de una herencia que incluía derechos de autor sobre películas, canciones y propiedades. Oficialmente, la familia reconoce 5 hijos: Guadalupe Infante López, su primogénita; Dora Luisa Infante León, hija adoptiva, que en realidad era su sobrina, adoptada junto con María Luisa; Graciela Margarita, Pedro y Guadalupe Infante Torrentera, con Lupita Torrentera; e Irma Infante Aguirre, con Irma Dorantes. Durante décadas, herederos reconocidos y personas que reclamaban serlo se enfrentaron en tribunales por regalías, derechos de imagen y propiedades, en disputas que llegaron a involucrar incluso a sobrinos del propio Pedro Infante, como Sonia Infante, hija de su hermano Ángel, quien también reclamó participación en el patrimonio. Esa guerra legal, silenciosa para el público general, pero constante para la familia, se extendió durante más de medio siglo después del accidente. Pero hay algo más doloroso todavía, algo que casi ningún video sobre Pedro Infante conecta con el resto de esta historia, y que tiene que ver con el nombre que te pedí que guardaras al principio: Pedro Infante Jr., el hijo que tuvo con Lupita Torrentera. Ese niño creció bajo la sombra enorme de un padre convertido en mito nacional, un padre al que perdió cuando era todavía muy pequeño, en circunstancias marcadas por escándalo, tribunales y disputas familiares que la prensa de la época documentó con avidez. Intentó, como tantos hijos de figuras imposibles de igualar, construir su propia carrera artística siguiendo los pasos de su padre. En 2009 Pedro Infante Torrentera se quitó la vida,
No existe, hasta hoy, ningún reportaje serio ni ninguna investigación que establezca una relación causal directa y comprobada entre esa tragedia y el peso de haber crecido como el hijo del ídolo imposible en medio de una familia fracturada por juicios de bigamia, anulaciones matrimoniales y una herencia disputada durante generaciones, pero tampoco se puede ignorar la coincidencia de que, más de 50 años después del accidente en Mérida, la sombra de esa historia seguía cobrándose consecuencias reales en la vida de las personas que la habían heredado sin haberla elegido. María Luisa León, la primera y única esposa legal, mantuvo esa posición hasta su propia muerte años más tarde. Su patrimonio pasó a manos de familiares cercanos, entre ellos un sobrino que llevó adelante disputas posteriores en su nombre. Irma Dorantes, excluida de la herencia, reconstruyó su vida, se casó de nuevo con el productor Carlos Amador, continuó su carrera como actriz y escritora, y durante décadas ofreció entrevistas y publicó libros contando su versión de los hechos, siempre insistiendo en que no buscaba dinero, sino que se reconociera la verdad de lo que había vivido junto a Pedro Infante. Vivió más de 90 años, viendo cómo la leyenda de su esposo crecía cada año mientras su propio lugar en esa historia seguía siendo motivo de debate. Lupita Torrentera, la madre de Pedro Infante Jr., se alejó del medio artístico después de la muerte del actor. Se casó con el locutor León Mitchell, tuvo 3 hijos más, se divorció años después y nunca volvió a formar pareja. Dedicó buena parte del resto de su vida a resguardar y difundir el legado artístico del padre de sus hijos, incluso mientras cargaba con el peso silencioso de haber perdido, décadas más tarde, al hijo que había tenido con él. Murió en abril de 2025, a los 93 años, rodeada de su familia. Sigue sin resolverse una pregunta que ningún documento legal, ningún peritaje aéreo ni ninguna entrevista posterior ha podido contestar del todo. Si Pedro Infante hubiera esperado apenas unos días más para volar, si hubiera tomado un vuelo comercial en lugar de subirse a ese avión de carga con un piloto que no debía volar y una carga mal estivada, habría enfrentado el proceso legal que se le venía encima o habría encontrado, como tantas otras veces en su vida, la manera de esquivarlo. Nunca lo sabremos. Lo único seguro es que el hombre que millones de mexicanos recuerdan cantando sobre el amor sencillo y la lealtad de barrio pasó los últimos 10 días de su vida huyendo, literalmente, de una sentencia judicial sobre a cuál de las mujeres que amó le pertenecía legalmente. Vuelve por un momento a esa pista del aeropuerto de Mérida a las 7:30 de la mañana. El avión ya está en el aire. Adentro va un hombre con una licencia de piloto renovada, casi 3.000 horas de vuelo, y una sentencia de la Suprema Corte firmada 10 días antes que lo declara, ante la ley, casado con una sola mujer, aunque su corazón y su casa pertenecían a otra. Va un capitán que no debía estar ahí ese día. Va una carga de pescado mal estivada que nadie revisó con el cuidado necesario. Durante décadas, México ha llorado a Pedro Infante como el hombre que lo tenía todo: la voz, el rostro, el talento, el amor de un país entero. Pero quizás la verdad más honesta sobre él no está en las películas ni en las canciones, sino en esos últimos minutos de vuelo, cuando el hombre que había pasado toda su vida adulta, amando a 3 mujeres al mismo tiempo y esquivando las consecuencias de esa decisión, se encontró, por primera vez, sin ningún lugar hacia donde escapar. El avión se desplomó en el centro de una ciudad que no era la suya, dejando atrás una viuda legal que apenas convivía con él, una compañera de vida sin ningún derecho reconocido y una guerra familiar que tardaría generaciones en apagarse, si es que alguna vez terminó de apagarse del todo. ¿Estaba huyendo hacia su casa o estaba huyendo de la ley? 70 años después, la respuesta sigue siendo, como él mismo, imposible de sostener en un solo lugar.